Buenos días con todos, queridos hermanos. Buenos días, queridos camaradas. ¿Cómo estuvo esta semana la lucha? ¿Cómo estuvo la carrera esta semana? Tal vez nuevos obstáculos, ¿no? Tal vez nuevos enemigos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Somos soldados, somos guerreros, somos atletas que corremos la buena carrera, ¿no? La buena competencia. Y qué privilegio poder estar aquí, venir a buscar el consuelo del Señor desde su palabra. No hay otro lugar donde podemos encontrar verdadera felicidad y sanidad para nuestros dolores. Muchas veces no entendemos el privilegio que tenemos de, como la canción decía, venir a la presencia del Cordero de Dios, del León de Judá. Qué increíble. Pensamos que de repente es un día más, ¿no? Y no está bien así. Gracias a Dios porque estamos todos aquí juntos para escuchar la palabra del Señor. Permítame orar, por favor, a favor de todos para desarrollar la prédica. Oh magnífico Señor, oh Padre eterno, Rey de gloria. Aquí estamos por tu gracia y por tu voluntad. No merecemos absolutamente nada. Como algún predicador decía, somos indeseables, asquerosos, Señor. Pecadores, salvados solo por la gracia de un Dios amoroso. Eso es lo que somos. Gracias, Jesús, por romper ese velo, ese manto que impedía que podamos presentarnos delante del Padre con tanta libertad. Y ahora como sacerdotes podemos venir delante del Señor a decirte, Padre, aquí estamos, aquí estamos. Traemos cargas, angustias, dudas, miedos, temores, enfermedades, problemas. Sí, Señor. Y por eso estamos aquí, para pedirte tu bendición, tu ayuda, tu consejo, Señor, porque no avanzamos. Es imposible solos, es imposible. Te pido por favor que dirijas mis palabras, Señor, y dispongas el alma y el espíritu de mis hermanos para solamente escuchar, entender y comprender tu palabra. No nada más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esperar con ansias el día de Dios, segunda parte. Casi hace un mes, más o menos, ya hicimos la primera parte y estamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Los ahí quisiera que puedan estar todos ustedes. Y la vez pasada analizamos del versículo 1 al 9, ahora vamos del 10 al 18. Y las tres lecturas, si tú pusiste atención, o si ya las leíste o las meditaste, te das cuenta que Zacarías, ¿no?, habla de la segunda venida del Señor. Apocalipsis habla tan majestuosamente de cómo el Señor Jesús vendrá en majestad y gloria. Y Marcos, el mismo Señor Jesús, habla de lo que va a pasar ahí. Y justamente de esto es lo que Pedro nos está hablando. Y entonces aquí vamos con la segunda parte. Y bueno, un recuento de la conclusión de lo que hicimos antes para coger vuelo. Si recuerdas, la vez pasada hablamos de que Pedro era un hombre con aciertos y con desaciertos, pero aún así Jesús le cogió en sus manos, le moldeó, le enseñó, le perdonó muchas cosas y lo usó. Eso analizamos también. Y también hablamos de que Jesús lo llamó, ¿no?, igual que a nosotros también. Pedro también decidió seguir al maestro y también hicimos una pregunta ahí cuando dijimos, ¿y qué tal nosotros? ¿Es que nosotros también hemos nacido de nuevo y ahora seguimos al Señor? Y también analizamos que debemos utilizar nuestra inteligencia, nos hacía entender el apóstol Pedro, y no hacernos los locos, ¿no? De andar nosotros pensando que tenemos que usar solamente la inteligencia para poder obtener nuestros títulos y vivir esta vida que solo llega hasta el día que muramos. No, también tenemos la capacidad de poder entender y comprender las cosas trascendentes que vienen de la palabra del Señor. Eso también analizamos. También aprendimos que en los últimos días, cuando Jesús vuelva por segunda vez, asomará una especie de animales raros, ¿no? Unos lobos vestidos de ovejas. Esta gente que intencionalmente trata de distorsionar la palabra de Dios de muchas maneras. También nos enseñaba el apóstol Pedro que no debemos olvidar que los cielos que estamos mirando, la tierra que estamos mirando, donde estamos viviendo, está solo preservado por un tiempo, por el poder de la palabra de Dios para su juicio.
Esto se terminará, mi hermano. Esto se acabará. Bueno, eso analizamos en grosa manera, ¿no? Y ahora entonces vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y dice, pero el día del Señor, está hablando el apóstol Pedro bajo la influencia del Espíritu Santo, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. No necesitamos el griego y toda la hermenéutica posible y la exégesis posible para entender esto. Es muy concreto y muy claro. Sabes, la Biblia está llena de enseñanza, mandatos, consejos, promesas, advertencias. Tú las sabes muy bien. Y cuando leemos la Biblia, entonces debemos leerla con la necesidad de buscar la respuesta de Dios a nuestras inquietudes. No podemos leer la Biblia y no hacerle caso. Si solo lees la Biblia, solo estás leyendo un texto. Es como leer una revista de cómics. Si lees la Biblia y llegas a meditar, solamente es un texto meditado. La Biblia tienes que leerla, tienes que meditarla y obedecerla. Cuando la obedeces, entonces el poder del Señor se despliega. Tú sabes muy bien, ¿no? En el ejemplo de Lázaro, el Señor Jesús dice, Lázaro, él estaba muerto, ¿no? Ven fuera. ¿Dónde está el poder? En Lázaro no. Está en el mandato, sale de Jesucristo, sale de Dios. Solo tiene que obedecer. Cuando el Señor Jesús sanaba a muchos enfermos, solamente en el mandato, en el obedecer, se desarrollaba y desplegaba el poder del Señor. Cuando el Señor hizo el mundo, solamente digo, hágase esto, hágase esto, hágase esto, y pum, 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 pum. Salía, ¿no? Y si el Señor Jesús lo dice, pues tiene que hacerse. Si la palabra de Dios lo dice, pues tiene que cumplirse. Porque Él es Dios. Pedro nos dice que Dios ha decretado que este día, justamente este día cuando el Señor Jesús venga, vendrá como un ladrón, es decir, que no lo esperamos. Y mucha gente lo descuidamos. Andamos despreocupados y más allá todavía. Intencionalmente, conscientemente, no nos preparamos para aquel día. Andamos distraídos en otras cosas. Por eso es necesario, dice Pedro, estar preparados desde la palabra del Señor. Y por eso estamos aquí. Podríamos estar durmiendo, viendo el partido o qué haciendo. Pero no, estamos aquí justamente haciendo caso a lo que Pedro nos dice. ¿Te has puesto a pensar que el cielo será destruido y los elementos materiales se fundirán y el juicio del Señor se desatará? Algunos teólogos dicen que hasta el átomo será dividido en partículas. Átomo es una palabra que está investigando, significa sin división, o sea, no se puede dividir, es la partícula más pequeña. Pero según los nuevos estudios, hasta se ha logrado dividir ya el átomo ahora. Pero bueno, los teólogos dicen que ese día hasta el átomo será pulverizado. Es que es Dios quien lo dijo. Mira, primera de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17, dice, y este mundo se acaba. Este mundo, lo que nosotros de repente queremos con tanta ansia, se acaba. Y junto con él, todo lo que nosotros deseamos. La palabra de Dios te guía en dónde poner tus prioridades. Esto se va a acabar, mi hermano. Hay que hacer lo necesario, lo responsablemente correcto, no más allá. Y segunda de Corintios, Pablo dice a los Corintios en el capítulo 4, segunda de Corintios 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu se renueva día a día. Esta enseñanza es a otro contexto, pero el principio te hace entender que este cuerpo está deteriorándose segundo a segundo. 3 segundos después, ya no es lo que antes estaba pasando. Ya estoy más viejo, estoy más deteriorado, que no estoy en el proceso de putrefacción porque no me he muerto, claro que no. Pero Pablo te enseña que esto está deteriorándose. Pero en cambio el alma, tu alma en Cristo Jesús, cada día se va a vivificar. Bien, versículo 11.
Pedro sigue diciendo, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo? Por el fuego del Señor, por su juicio, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Aquí te aconseja el Pedro. Oye, por último, por miedo, por lo que va a pasar. Por lo menos asegúrate de leer la palabra de Dios o de entender un consejo desde la palabra de Dios, por lo menos por miedo. Aquí tienes una advertencia, deberíamos vivir una vida santa, sometida a la voluntad de Dios con discernimiento y obediencia, ya que todo lo que anhelamos, lo que queremos, y de repente sudamos y nos esforzamos tanto por cuidar, se va a acabar. No podemos leer la Biblia y no obedecerla, mi hermano. Esta clase de conceptos solo lo maneja la gente que finge ser cristiana. Estaba escuchando una prédica hace unos días de un hombre, de un ortodoxo, no me acuerdo el nombre de él. Pero él decía, nosotros de repente tenemos una sensación de que hemos nacido de nuevo. Y pensamos que somos mejores hombres que antes. No, el nuevo nacimiento significa una nueva persona. Es un nuevo ser. No es que yo hago convenios con mi antigua naturaleza y digo, ¿sabes qué? Antes hacía esto, ahora lo hago un poquito menos. No. Ahora es que esa cuestión ya está muerto. Estamos crucificados juntos con Cristo, dice el Evangelio. Ahora somos una nueva criatura y las cosas son nuevas ahora. Sentimos de otra manera. Ahora quieres orar. Ahora quieres leer su palabra. Quieres recibir el consejo del Señor. Ya no estás embelecido en otras cosas. Esto es lo que el Señor dice. Y a esa clase de gente no le gusta escuchar el Evangelio completo. No quiere escuchar hablar de miedo, de pecado, de ley, de condena, de infierno. No. A esta gente le gusta escuchar el amor, la gracia, el perdón, la misericordia, la compasión. A él le encanta. Discúlpame, hermano. Eso sería un Evangelio incompleto. Si nosotros vamos a predicar o nos predicamos frente al espejo todos los días un Evangelio incompleto, mejor no te lo prediques. Si te lo predicas, que sea completo. Jesús no le gustan los tibios. Apocalipsis 3:16. Pero ya que eres tibio, dice el Señor Jesús, y no eres ni frío ni eres caliente, yo te escupiré. Reina Valera dice, te voy a vomitar de mi boca. Claro, es la metáfora, ¿no? Es la enseñanza, la analogía. Para que entiendas que el Señor no te va a escupir porque no te ha tragado. Pero sí te va a despreciar y desconocer en ese día. Porque nosotros irresponsablemente, conscientemente rechazamos su evangelio. En la Biblia el miedo tiene dos acepciones. Bueno, algunas más, pero dos en particular. La primera es que tenemos un miedo, una angustia, una ansiedad por las cosas que nos incomodan, o las cosas que no conocemos, o los eventos inesperados que nos pasan. Pero la otra de miedo tiene una implicación de respeto y absoluta reverencia por Dios y su poder. ¿Cuál de los dos debemos manejar? Según Pedro, el primero, entendiendo que vienen cosas tan graves como esto. Y la segunda, pues lógicamente, nuestro temor es por reverenciar a un Dios tan grande y tan poderoso. Dios nos ha hecho este gran favor de revelarse ante nosotros a través de su creación, de su soberanía, de la disciplina a sus hijos, de su voluntad y a través de su palabra. Mi hermano, por favor, pide seriamente al Señor en oración, a través de su Espíritu Santo, que nos lleve a nacer de nuevo. Podemos estar engañados nosotros, podemos estar en una falsa sensación de que nosotros hemos nacido de nuevo, pero no lo hemos hecho. ¿Sabes que eso es una obra solo del Espíritu Santo? Solo Él puede provocar el nacer de nuevo. No sé qué día estábamos hablando aquí en la escuela dominical de los adultos, ¿no? Y de repente estamos angustiados por nuestros hijos. Mostramos ese día cuántos ejemplos de cuántos grandes pastores y buenos pastores, sus hijos han rechazado el Evangelio. Pues es que está en su potestad y está en su voluntad porque Dios les permitió elegir. Nuestra oración debe ser justamente por eso, por nosotros mismos nacer de nuevo y que Dios muestre a nuestros hijos el nacer de nuevo, porque viene un espantoso día, hermano, donde todo esto será consumido por la ira del Señor. ¿Sabes? Dios nos ha dado el discernimiento para entender que los asuntos de Dios son muy serios, entre ellos el nuevo nacimiento y este juicio que se viene. Son muy serios, mi hermano. Y como nos enseña el apóstol Pedro, haríamos bien en comportarnos como Dios quiere. Versículo 12.
Esperar con ansias el día de Dios. Este es el pasaje que tomé yo para la prédica. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Este es el título de la prédica, esperar con ansias. ¿Esperar qué? Analizábamos en la primera parte también que esperar significa pausar la acción. Oye, pausa la angustia, el miedo, la desesperación, porque ya pasa este problema y porque pasa esta vida. Párale a eso. Señor Jesús te enseña, no te preocupes por mañana. Oye, mañana viene con sus preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Qué te enseña el Señor Jesús ahí? Enfócate en los problemas de hoy. Mañana ya veremos qué pasa, dice el Señor Jesús. Increíble. Y dice esperar. Y con ansias, en cambio, ahora corre, apresura, desea que el Señor Jesús venga. Oye, eso es lo más grande que uno puede esperar del Señor, ¿no es cierto? Es decir, que el Señor Jesús venga, que nuestros cuerpos sean glorificados por Dios. Es decir, que este mundo sea consumido por el fuego y con toda su injusticia, sus basuras. Hoy el deseo de pecar se terminará. Ya no seremos agentes promotores del pecado, gracias a Dios. Se acabará esta lucha contra el pecado, contra el mundo y contra las tinieblas del enemigo. Qué gran día será. Jesús vendrá a gobernar para siempre y viviremos con Él por la eternidad. La pregunta aquí sería, si hoy es ese día, ¿cómo lo recibes tú? ¿Como hijo de Dios o como enemigo de Dios? Versículo 13. Pero nosotros, dice, esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia de Dios. Oye, qué maravilla. ¿Qué día será ese? Lleno de miedo para los que rechazan al Hijo de Dios. Pero para los hijos de Dios, para nosotros, los que estamos aquí, este miedo no aplica. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esto se va a consumir, pero Dios hará cielos nuevos y tierra nueva tal como lo planeó en el principio. Él nos dará cuerpos glorificados. ¿Te imaginas cómo será esa sensación de no tener deseos de pecar? Piensa por un momento, imagínate eso, oye. Yo, cuando estaba repasando esto, me hacía la reflexión y qué sensación tan grande será, como dice Pablo, salir de este cuerpo de humillación. Y realmente estar en un cuerpo glorificado donde solo quieres alabar y hacer la voluntad de Dios. Imagínate por un momento lo que te voy a decir. Haz un ejercicio mental. Imagínate al Padre Eterno sentado en su trono. No sé cómo lo harás. Imagínatelo. A Jesús gobernando y juzgándolo todo. Toda la creación angelical cantando la gloria de Dios. Y nosotros, toda la creación humana con cuerpos glorificados también alabando al Señor. La justicia de Dios impuesta a rajatabla. Y la corrupción, el pecado, la maldad, Satanás, la muerte y toda la inmundicia enviada al lago de fuego por la eternidad. ¿Cómo será ese gran día? Y estos corruptos, estos ladrones, todos estos falsos maestros, todos estos que escupen el evangelio, arrodillados y postrados ahí, unos rugiendo de iras, enseña la palabra de Dios, y otros de miedo, pero los hijos de Dios glorificados. Un magnífico día, mi hermano. Si estás aguantando algo, solo es cuestión de tiempo. El Señor vendrá por ti. Versículo 14. Por lo cual, dice Pedro, queridos amigos, mientras esperan estas cosas que ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Me gusta más como lo plantea Reina Valera. El mismo versículo te lo leo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Jesús, sin mancha e irreprensibles en paz. ¡Wow! Procurar con rapidez, o sea, con diligencia, dice, ser hallados sin mancha. ¿Cómo hacemos eso, mis hermanos? Mi amigo, solo hay una forma de cumplir con esto. Escudados en la sangre de Cristo, nuestro único Salvador. Recuerda lo que Jesús dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en mi reino. Punto. No se trata de potencializar lo que tú eras. No se trata de hacer un juego psicológico o una vida de emocionalismo. No. Se trata de, el Señor Jesús dice, nacer de nuevo.
Ese es el asunto. Nacer de nuevo, mi hermano, es que ya lo viejo ha muerto. Es nacer de nuevo. Es una nueva naturaleza. ¡Wow! La condena por el pecado, mi hermano, debía ser cobrada. Debes nacer de nuevo. No significa domesticar tu pecado. Oye, tú no me encuentras un versículo en la Biblia que dice que vos vayas a domesticar tu pecado o a luchar contra la tentación o a enfrentarte ante Satanás. Eso no dice. El Señor dice y te motiva cada vez. Después de que naces de nuevo, empiezas una carrera. Empiezas un camino de santificación, un proceso donde debes madurar. Primero tomabas leche y ahora ya tomas y comes cosas más maduras, más fuertes. ¿Cómo puedes concebir un niño de 30 años tomando leche del seno de su mamá? Es una absurdez. ¿Cómo concibes un cristiano de 15, 20, 30 años que siga divagando en cosas tan básicas? No está bien. No está bien. Es nuestra responsabilidad madurar, dice el Señor. Mi estimado, si no has arreglado este asunto con el nuevo nacimiento, y como esto está en video también, yo le digo a la gente que nos escuche en algún lado, si no has nacido de nuevo, este asunto debe ser arreglado hoy mismo. Tú no puedes seguir viviendo sin haber nacido de nuevo. No, el día del Señor puede llegar hoy y estarás en gravísimos problemas. Mateo 25, 41, mira lo que dice el Señor Jesús. Qué duro esto. Y de repente hablamos solo de Cristo, de la gracia y del amor, misericordia y compasión. Jesús dice, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda. Jesús está hablando. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Billy Graham decía que el infierno no fue hecho para el ser humano, solo fue hecho para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, ahí irá a parar toda la gente que niega el Evangelio. Juan 3:16, murió por todos, dice el Señor Jesús. El Padre mandó a Jesús por todos. Pero más abajo en el 18 te dice, y aquellos que no aceptan a su Hijo ya están condenados. Por eso nos aconseja nuestro hermano Pedro que busquemos ser encontrados sin mancha, es decir, bajo la gracia del Señor Jesús, como los pollitos debajo de las alas de su mamá. El gavilán solo mira un pollo grandote y gordo, que no lo avanza. Debajo están sus pollitos. Así debe encontrarnos el Señor Jesús, bajo su gracia. No imaginando que somos cristianos, sino siendo realmente nacidos de nuevo. Versículo 15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo, mire, está hablando ahora Pedro de Pablo, también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Pedro también reconoce aquí la enseñanza del Espíritu Santo a través del hermano Pablo. Como tú sabes, Pablo nos habla en sus cartas, esto conoces muy bien tú. Las cartas de Pablo nos hablan de la segunda venida del Señor Jesús, nos hablan de un nuevo nacimiento y nos habla de cómo comportarnos en el paso por esta vida. Entonces, Pedro y Pablo, ambos inspirados por el Espíritu de Dios, nos enseñan estas maravillosas promesas. No solo pensar que somos hijos de Dios, sino que debemos actuar como hijos de Dios. Pensaba en algunas características, porque yo mismo me las aplico allá cuando estoy en mi estudio. Yo digo, ¿qué tengo que tener o practicar o pensar o sentir para saber que soy hijo de Dios? Sproul decía en alguna charla, si tú quieres un síntoma de saber que eres hijo de Dios, es porque el pecado te duele. Realmente te afecta el pecado. Y lo conoces y te enteras que es pecado, porque de repente pensamos que pecado es algo que no lo es. El pastor Darwin nos dio una charla aquí acerca de cómo eran los pecados respetables, creo que eran. Y él nos decía que nosotros pensamos que es pecado ciertas cosas, pero no son. Y sin embargo estamos cumpliendo y practicando otros pecados. Ignorantes. Entonces yo saqué estas, hay más, ¿no? Pero a mi manera, yo pienso que esto es lo que debes hacer o debes sentir para encajar en un nacido de nuevo. Entonces dice aquí, ¿buscamos el consejo de Dios todos los días? ¿Realmente tú sientes la necesidad de mañana levantarte y decir, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Otra, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Sabes qué es la gloria de Dios? Es su belleza, es su todopoderío, son sus atributos. ¿Vives para mostrar que Dios vive en ti?
¿O seguimos siendo el mismo malcriado, arrogante, pecador, orgulloso de toda la vida? Impertinente y tonto. No. ¿Buscas hacer la voluntad de Dios? Oye, la voluntad de Dios está en la palabra de Él. ¿Buscas hacer eso? ¿Oras todos los días? ¿Buscas la presencia de Dios todos los días? ¿Te has vuelto enemigo del pecado? ¿Eres intencional en fortalecer tu fe en Cristo? La fe es la capacidad que Dios nos da para entender lo que no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Solo con la fe tú puedes entender lo que es el reino de Jesús. Sin la fe solo entiendes lo que pasa aquí en esta vida y se va a acabar en algún momento. Job dice clarísimo, ¿no? Dios conoce hasta el último minuto de nuestra vida y no te dará un solo instante más. ¿Te apartas de lo que es pecaminoso o sigues jugando vos con lo que sabes que no debes jugar? Estas son algunas características que debemos entender nosotros y comprender y practicar. Si nosotros estamos sin ninguna de estas características, hermano, ahí, como dijo un pastor, es de cuestionar tu nuevo nacimiento. Te estás engañando tú mismo. Y debes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a llegar a ese momento de nacer de nuevo. Versículo 16. Al tratar estos temas, sigue hablando Pedro de Pablo. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Sí, oye, te encuentras con algunas cosas en la enseñanza de Pablo que es difícil de entender. Lo dice Pedro. Y dice, los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Pedro sigue hablando de Pablo y dice que algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Mira qué maravilloso encontrarnos en una iglesia donde el pastor se prepara, donde los hermanos nos preparamos, donde como dice Tito 2, las mujeres viejas, en el buen sentido, enseñan a las jóvenes. Las maestras de escuela dominical se preparan con seriedad para venir e impartir la palabra de Dios a los niños. ¡Qué maravilla! Porque hay cosas difíciles de entender. Nuestro pastor se da el tiempo de prepararse. Gloria a Dios por eso y por esas iglesias. Pero también nos dice el texto, si atendiste, dice que existen hombres que manipulan los textos bíblicos alejándose del mensaje divino. Ante esto, mis hermanos, nosotros deberíamos prepararnos como miembros de la iglesia, conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar por esta clase de gente. Y es nuestra obligación buscar una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios, no doctrinas de hombres que son diabólicas, dice la palabra de Dios, con pensamientos y enseñanzas egoístas, orgullosos, digno de gente perversa. De eso debemos correr. Y ahora las redes sociales están invadidas de ese tipo de cosas, mi hermano. Filtra muy bien lo que escuchas. Sé muy celoso con lo que metes en tu mente. Tú dirás, pero esta clase de gente no está en la iglesia. Y sabes qué, si tuviera Pablo aquí, no estuviera de acuerdo contigo. Porque escucha estas dos citas. 1 Corintios 5:11. Y dice, aparentemente es una carta que ya se perdió, ¿no? Y él está contestando a esto, como que entendieron mal los corintios. Y aquí dice, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, o sea, evangélico, cristiano. Y aún así se entrega al pecado sexual, es avaro, rinde culto a los ídolos, insulta, es un borracho, es estafador, con ese ni siquiera comas. Para el judío comer era un acto muy íntimo. Solo con los amigos tú te sentabas a la mesa a comer. Él dice, no le trates como a un amigo, de esa manera tan íntima a un hermano que se dice ser creyente y practica estas cosas. Entonces Pablo está diciendo que sí, en la iglesia hay este tipo de gente. Y no solo encontrarás en nuestra doctrina, como decir, ¿no? En los luteranos, sino en todo vas a encontrar esto. Porque el ser humano está diciéndote, el Pablo, hay este tipo de gente que tergiversa y manipula el mensaje de Dios. Segunda de Timoteo también dice, en el capítulo 3, versículos 2 al 5, Pablo te dice, o le dice a Timoteo también, en los últimos días habrá esta clase de gente. Gente que solo tiene amor por sí misma. Gente que tiene amor por el dinero. Son fanfarrones, bocones, habladores. Hay orgullosos,
que se burlan de Dios, desobedientes a sus padres, malagradecidos. Tal vez conoces mucha de esa gente, ¿no? En tu propia casa, en tu propia familia, en tu propia iglesia. No consideran nada sagrado. Dice aquí, no amarán ni perdonarán. Son calumniadores. No tienen control ni dominio propio. Son crueles y odian lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Son imprudentes y se llenan de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice al final, aléjate de toda esa clase de individuos. Pablo nos enseña dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a cernir bien nuestras amistades. Esa gente perversa que te dice, te aconseja, te manipula. Oye, ya te dice Pablo, no comas ni con ellos o aléjate de esa gente. Versículo 17. Pedro sigue diciendo, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que ya tienen. Muchas veces el pastor se esmera, nos manda deberes, nos manda obligaciones aquí para que nosotros podamos entender y comprender la intimidad de nuestro hogar, lo que la palabra de Dios dice. Y sin embargo viene por ahí un desubicado, como dice un pastor, un sirviente de Satán. Nos dice alguna cosa que nos agrada más y ya se acabó todo lo que el pastor nos enseñó. Ahora sí, te puedes dar cuenta que esta lectura, esta palabra, esto que Pedro escribe, es para nosotros, está dirigido para la iglesia, no está dirigido para paganos, porque fíjate, dice Pedro, asumo que nosotros sabemos a nosotros lo que va a pasar, todo el juicio del Señor y todo lo que se viene, es decir, el juicio de Dios, ¿no es cierto? Por tanto, se nos advierte que estemos en guardia. ¿Tú conoces lo que significa estar en guardia? Y yo cada vez que vengo de la Sinfónica, por lo general a la casa llego yo 6:30 de algún evento, alguna cosa, pero cuando hay conciertos yo llego a las 10, cuarto a las 10 a la casa y tenemos un vecino con muchos recursos y él tiene pagado unos guardias y tiene un guardia que está vigilando la puerta de su casa, la puerta principal. Llueva, haga sol, haga frío, él está ahí parado en la puerta haciendo guardia. Esa es su responsabilidad. Pedro te dice, por favor, mantente en guardia. Nosotros debemos estar en guardia no solamente el domingo. Alguna vez hacíamos una broma y decía, nosotros cantamos el domingo, Jesús es mi Rey soberano. Pero de lunes al sábado, ¿qué cantamos? Yo hago con mi cuerpo y mi vida lo que quiero. No, no debe ser así. Mantenernos, dice, como guardias. ¿Por qué nos advierte esto? Porque si bajamos la guardia, si nos descuidamos de estudiar su palabra, de orar con reverencia, de fortalecer nuestra fe, de ser llenos del Espíritu Santo, de obedecer su palabra con la guía del Espíritu Santo, seguramente seremos arrestados por estas doctrinas malévolas. Seguramente. Pablo también lo dice en 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, ¿qué dice? Cuídense de no caer. Si nosotros sabemos que estamos en la palabra de Dios, en la sana doctrina, si hemos nacido de nuevo, cuidémonos de no caer, mis hermanos. Versículo, ya vimos acá, versículo 18a, la primera partecita, dice, en cambio crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay excusa para no estudiar la palabra de Dios, mi hermano, es un mandato de los apóstoles. Cuando leemos su palabra siempre debemos mirar a Jesús. Nunca puedes leer la palabra de Dios solamente como un cómic. Tienes que entender el mensaje redentor, la misericordia del Señor a través de su Hijo Jesús. Desde el Génesis, acabaron de pecar Adán y Eva y el Señor comenzó a desarrollar su plan de salvación. Hasta el Apocalipsis con su venida, cuando dice ahí Señor de señores y Rey de reyes. Debemos leer toda la palabra de Dios mirando el camino de redención. ¿Sabes cómo se llama el doctor especialista en el corazón? Es el cardiólogo, ¿no? Es el que es especialista en el corazón. Y él estudia y se sabe cómo tratar el corazón. Está capacitado y sigue capacitándose para tratar este órgano tan sensible del cuerpo humano. Más aún, mi hermano, cuando nosotros hablamos del alma, de la vida eterna, debemos estar capacitándonos diariamente desde su palabra
para podernos exponer nosotros a su luz, a su verdad y poder tratar la vida espiritual como debe ser. Oye, no me imagino al cardiólogo, te va a parecer loco lo que voy a decir ahorita, estúpido a cierto punto. Yo no me imagino al cardiólogo yendo al basurero municipal a especializarse, a coger conocimiento, a coger experiencias. Oye, es una estupidez, es un insulto al cardiólogo. Pero ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque yo tampoco me imagino como un hijo de Dios que conoce la palabra de Dios va a buscar esperanza, paz, tranquilidad, vida eterna en las redes sociales, en el basurero de las redes sociales, en el basurero de su propio orgullo, en el basurero del conocimiento humano. ¿Cómo puedes ir a encontrar vos ahí? No puedes, como el cardiólogo no puede encontrar conocimiento en un basurero. Mucho de lo que enseña el mundo en la red social es basura y es odio en contra del Señor y su Evangelio. Solo puedes encontrar esperanza en la palabra del Señor. Versículo 18b. Y dice Pedro, termina diciendo, a Él, a Jesucristo, sea toda la gloria y la honra y para siempre. Amén. Mi hermano, el Espíritu Santo ha sido muy claro a través de esta segunda carta de Pedro. Por favor, entendamos que Dios nos ha dado su revelación, sus mandatos, sus promesas de salvación a través de sus profetas y apóstoles. Tú lo entiendes. En la primera parte, Pedro nos decía eso en la prédica pasada. También dice Dios, nos ha advertido que vendrá gente perversa y burladora del Evangelio y que dice que Dios no se demora, sino que Él se ha olvidado de la justicia. Mentira. Dios tiene paciencia para que nosotros podamos ser salvos. Al final de este capítulo 3, el apóstol Pedro enfatiza que nosotros debemos reconocer toda la gloria y toda la honra que solo Dios se merece. Escucha lo que dice Pedro, ¿no? Él dice toda la gloria y toda la honra. Es decir, que no queda nada para ti. Así que no andes por la vida presumiendo tus éxitos vanidosos. Que tengo mi carro, que tengo mi casa, que tengo puesto, que tengo mi pana, que no sé qué. No andes con esas cosas. Dios dice toda la gloria y toda la honra se merece el Padre. Si tienes un hijo que está adorando al Señor, la gloria es de Dios, no tuya. Si tienes un hijo que está rechazando el Evangelio, por algún momento está pasando algo, tú da la gloria a Dios. Arrodillado en tu cuarto, orando por esa persona. Recuerda que vendrá el día del juicio cuando todo esto que vemos y que de repente anhelamos con ansia, con avaricia y lujuria será consumido por el fuego y los perversos serán condenados también. Pero nosotros los hijos de Dios, enseña Pedro, estaremos seguros en la mano de Cristo. Ahí la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice, nadie podrá arrebatarlos de mi mano. ¡Wow! Nadie. Finalmente, recordemos que el deseo de Dios es que mantengamos la guardia en alto diariamente, mi hermano, preparándonos desde su palabra y creciendo permanentemente en madurez, en la gracia, en el amor y en la obediencia a sus mandatos. Mi hermano querido, no desesperes, aunque la situación parezca no tener solución. Espera con ansias la venida de tu Salvador. Mientras tanto, vive de manera digna, firme, valiente, perseverante y audaz, como corresponde a un hijo del Todopoderoso. Amén.